noviembre de 2021. Acababa de aceptar un trabajo en una pequeña empresa de gestión de propiedades que se especializaba en vaciar casas después de que sus dueños fallecieran. Era un trabajo físico y polvoriento, pero la paga era decente y normalmente trabajaba solo, lo cual me venía muy bien. Mi tercer contrato fue una enorme casa de 3 plantas en un pueblo llamado Robledo del Valle. La dueña, una anciana llamada la señora García, había muerto mientras dormía hacía 2 meses. La casa había estado vacía desde entonces. Llegué un lunes por la mañana con un juego de pesadas llaves de latón y una lista de los objetos que la familia quería conservar. Todo lo demás debía ser catalogado, embolsado o desechado. Los 2 primeros días fueron normales, solo un montón de encaje viejo, muebles pesados y ese olor específico, y empalagoso a naftalina y aire viciado. Pero el miércoles por la tarde encontré algo que no encajaba en la casa de una mujer de 80 años, escondida detrás de una pila de revistas geográficas en la biblioteca. Había una bolsa a medio terminar de chitos picantes. La recogí, esperando que fuera antiquísima. Todavía estaban crujientes. Me quedé mirando esa bolsa durante mucho tiempo. La señora García había vivido sola durante 10 años. Sus hijos vivían a 3 estados de distancia. Me dije a mí mismo que tal vez uno de los nietos la había visitado recientemente. Pero el agente inmobiliario había sido muy claro al decir que la casa había estado cerrada a cal y canto desde el funeral. Tiré la bolsa y traté de seguir trabajando. Pero la casa se sentía diferente después de eso. Se sentía concurrida. Era como si el aire en las habitaciones se hubiera vuelto pesado, haciendo que fuera más difícil moverse, más difícil respirar. Estaba en el pasillo de arriba el jueves cuando lo escuché por primera vez. Un golpe suave y rítmico. No era el sonido de la casa asentándose ni el viento contra los aleros. Sonaba como si alguien estuviera golpeando con un solo dedo el interior de una pared. Seguí el sonido hasta el dormitorio principal. Venía de detrás de un pesado armario de roble que debía de pesar unas 400 libras. Logré separarlo unos pocos centímetros de la pared, esperando encontrar un ratón o un pájaro atrapado. En su lugar, encontré un pequeño agujero rectangular cortado en el panel de yeso. Era más o menos del tamaño de una tarjeta postal. Me acerqué, mirando a través de la abertura. No daba al exterior. Miraba directamente al baño de invitados del otro lado. Alguien había estado vigilando la ducha desde el interior de la pared. Se me revolvió el estómago lentamente. Esto no era una reforma antigua ni un error del constructor. Los bordes del panel de yeso estaban limpios. El polvo a su alrededor era reciente. Me di cuenta entonces de que probablemente no había estado solo en la casa durante los últimos 3 días. Sentí un calor repentino e intenso subirme por la cara. Agarré mi pesada linterna Maglite de mi cinturón de herramientas y me dirigí al ático. Las escaleras eran estrechas, empinadas y estaban escondidas tras una pequeña puerta en el techo. El aire allí arriba era sofocante y olía a aislante viejo. Pasé la luz por las vigas, esperando ver cajas de adornos navideños o maletas viejas. Lo que vi en su lugar me dejó helado. En la esquina más alejada, metido bajo la parte más baja del techo, donde las sombras eran más espesas, había un saco de dormir. Junto a él había una pequeña linterna de camping, a pilas, y una pila de fotos Polaroid. No quería mirarlas. De verdad que no quería. Pero tuve que hacerlo. Recogí la foto de arriba. Era una foto mía, tomada desde atrás. Yo estaba en el fregadero de la cocina, lavando los platos del almuerzo. La fecha escrita en la parte inferior, con rotulador negro, era la de ayer. Mi corazón empezó a golpear contra mis costillas como un animal atrapado. Había algo más en esa pila. Una foto de la señora García, en su cama. Fue tomada la noche en que murió. Él había estado de pie justo sobre ella mientras daba su último suspiro.
Me giré para correr hacia las escaleras, pero entonces escuché un sonido desde el espacio hueco detrás de la chimenea. Una tos baja y húmeda. Me di la vuelta, mi linterna temblaba tanto que proyectaba sombras danzantes por el techo. Un hombre estaba agachado en la oscuridad. Era delgado, vestía una sudadera gris andrajosa y unos pantalones de carga que parecían no haber sido lavados en meses. No parecía un monstruo, solo se veía vacío. Tenía los ojos muy abiertos y no parpadeaba, reflejando mi linterna como los de un gato. «Estás moviendo sus cosas», dijo. Su voz era ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. No respondí. No pude. Simplemente retrocedí, manteniendo la luz directamente en sus ojos. A ella no le importaba que yo estuviera aquí. Continuó, dando un paso hacia la luz. Teníamos un trato. Yo mantenía la casa en silencio. Ella me mantenía alimentado. Me di cuenta con una sacudida de puro horror de que este hombre no había entrado después de que ella muriera. Había estado viviendo en las paredes mientras ella estaba viva. Había sido su compañero de cuarto silencioso y no deseado durante años. Entonces se abalanzó sobre mí. No con un cuchillo o una pistola, sino con sus propias manos, gritando que yo estaba alterando el orden. Golpeé con la pesada maglite con todas mis fuerzas. Le dio en el hombro y cayó al suelo con un gruñido seco. No esperé a ver si se levantaba. Prácticamente volé por las escaleras del ático, con mis botas tronando sobre la madera. Salí disparado por la puerta principal y no dejé de correr hasta que llegué a mi camioneta y cerré las puertas. Pantin, llamé a la policía desde la seguridad de la cabina. Llegaron en 10 minutos, pero para entonces la casa estaba en silencio. Registraron el ático, los espacios huecos y el sótano. Encontraron el saco de dormir. Encontraron las Polaroid e incluso encontraron un nido en la sala de la caldera del sótano, donde había estado guardando frascos de, bueno, cosas que no quiero describir. Pero el hombre se había ido. Había usado una trampilla oculta en el suelo de la despensa que conducía a un viejo conducto de carbón. La parte más inquietante llegó una semana después. La policía identificó al hombre por las huellas dactilares encontradas en la bolsa de Cheetos. Su nombre era Arturo García. Era el sobrino de la señora García, que había sido denunciado como desaparecido hacía 15 años. Todos pensaban que se había escapado o que había muerto en otro estado. En cambio, simplemente se había mudado a los puntos ciegos de la vida de su tía. Dejé ese trabajo al día siguiente. Ya no hago limpiezas de sucesiones. Cada vez que entro en una casa antigua, me sorprendo mirando las rejillas de ventilación. Me sorprendo revisando la parte trasera de los armarios y midiendo el grosor de las paredes. Me sorprendo preguntándome si las sombras son solo sombras o si hay alguien de pie a solo 1 centímetro de distancia, observando a través de un agujero que aún no he encontrado. Tengan cuidado ahí fuera. Nunca sabes realmente quién está compartiendo tu hogar contigo. Y aquí es donde termina la historia. Nos vemos en el próximo episodio. No olviden suscribirse.